Escuchas Ecos de Aed. Esa narración, esa historia que yo voy a contar, esa experiencia de vida que la he organizado bajo esa secuencia del storytelling, sana o puede ser una historia que puede ser impactante, pero hiera, haga daño, desanime. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de Aed, un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a este Ecos de AED. Soy Jessica Lugo, directora ejecutiva de la AED, y continuamos esta cuarta temporada con la grata compañía del reverendo doctor, teólogo, escritor, pastor y más que todo amigo Harold Segura. Bienvenido. Muchas gracias, Jessica. Sí, amigo de Jessica y muy amigo de AED. Y como dije en alguna ocasión, admirador del ministerio de la asociación en todo el mundo hispano. Muchas gracias, de verdad que contar con grandes recursos como tú, Harold, nos permite continuar avanzando la misión, así que damos gracias por ti y por toda nuestra comunidad y nos entusiasma que ya estamos al otro lado de esta temporada y hoy nos convoca un tema muy importante en este sexto episodio, el discernimiento de quien narra, la ética, los tiempos y los procesos. ¿Qué nos puedes decir sobre ese asunto del discernimiento de la persona de quien narra? Bueno, el discernimiento espiritual, comencemos por allí, es un ejercicio espiritual a través del cual buscamos discernir, valga la redundancia, cuál es la voluntad de Dios. Amén. Cuando narramos historias, yo no solamente me pregunto cuál es la historia que yo creo que más va a impactar y mejor va a convencer, sino que el discernimiento me lleva primero a una pregunta. ¿Qué quiere Dios con esta historia que voy a contar? Para no ponerme yo en el centro como narrador, sino poner en el centro la acción del Espíritu que debe dirigir esa narración. Ahí estamos haciendo una enorme diferencia entre storytelling cristiano, bíblico, digámoslo, siguiendo el modelo de Jesús, y lo que se está usando en general, mundo corporativo, el mercadeo. Nosotros, desde la perspectiva de la fe, pensamos que el narrar historias tiene que responder a la voluntad de Dios, lo que la voluntad de Dios quiere hacer con el auditorio, quiere hacer con la persona que evangelizo, quiere hacer con la persona, a las personas a las que les predico, les enseño, las acompaño espiritualmente. Entonces, el discernimiento tiene que ver con la pregunta, ¿qué quiere Dios? ¿Y cuál es su voluntad? Y cómo esa historia puede ser instrumento del Espíritu. Wow, qué poderoso. Me parece que eh, eso implica a que quien narra la historia tiene que hacerse unas preguntas Sí, en ese ejercicio de discernir, ¿verdad? sí, correcto. Preguntas como, ¿quién va a escuchar esta historia, verdad? Y qué quiero lograr con esta historia, y como dices, ¿qué quiere el Espíritu Santo hacer con esta Sí. historia? Este, ¿cómo entonces nosotros como verdad? Como narradores de historias, desde la pastoral, desde el liderato laical, desde líderes de la comunidad, podemos hacer para procurar que las historias que narramos como parte de la vida de la iglesia edifiquen y sanen versus que hieran o que entretengan? Sí, No sé sí. si me hago entender, No, pero pero muy bien, me encantan tus preguntas porque traen gran parte de la respuesta que yo debo dar. Me arrojan mucha luz sobre la respuesta. Mira, si uno dice el discernimiento es buscar la voluntad de Dios, corre el riesgo de pensar que estamos hablando de una práctica espiritualista en la cual yo entro en un contacto especial con Dios y escucho la voz. No,
Quizá en algunas situaciones sí, pero por lo general la voluntad de Dios viene también cuando yo con responsabilidad pienso en la situación y en las personas que van a escuchar esa narración. Preguntas, esa narración, esa historia que yo voy a contar, esa experiencia de vida que la he organizado bajo esa secuencia del storytelling, sana o puede ser una historia que puede ser impactante, pero hiera, haga daño, desanimen. Entonces, ahí tengo que discernir el grupo al cual yo voy a contarle esa historia, yo voy a traer esa narración. La historia que yo voy a contar sería otra pregunta. ¿Entretiene? ¿Hace reír a la gente? ¿O de verdad trae una lección de parte del Evangelio, una lección de esperanza, de reconciliación, de acercamiento a Dios, de responsabilidad social? ¿O solamente la cuento para quedar yo como una persona muy divertida, una persona que ha traído una historia que me ha emocionado o me ha hecho reír mucho, pero que uno al final se pregunta, ¿y esa historia qué tiene que ver con el mensaje que nos está trayendo? Todo eso forma parte del discernimiento. Con contar esa historia, yo estoy teniendo en cuenta que hay personas que pudieran recibir esa historia con dolor, porque estoy tocando fibras muy sensibles. A veces hay historias de vida que tienen que ver con enfermedad, muerte. Entonces, esa sensibilidad forma parte del discernimiento, el cuidado. Creo que esa es una característica importantísima del storytelling cristiano. Quien narra desde la perspectiva del Evangelio es una persona que cuida al otro. No solamente intenta sensibilizarlo, no, lo cuida. En esa forma de narrar está poniéndose en la situación del otro, está siendo empático, sensible, solidario para contar la historia de otra manera o quizá ese discernimiento lo pueda llevar a uno a esta historia aquí no la cuento. Paréntesis. A mí me ha pasado que en algunas ocasiones cuento una historia, intento contarla muy bien. Cuando salimos de la iglesia, siempre, casi siempre, voy con mi esposa y ella me dice qué le gustó, qué no le gustó, me anima, me llama la atención, corrige, dice esto hubiera podido salir así. Yo recuerdo algunas historias que conté en las que ella me dice, ¿sabes? Esa historia puede haber afectado negativamente a tal señora porque recuerda la situación de vida que ella estaba viviendo. Yo digo, yo no pensé en ella, claro, no sé cómo recibió esa historia y a veces llamo a la persona, no para decirle cómo le pareció la historia, sino para saber cómo está y a veces en la conversación sale su respuesta a esa historia. Pero hay que ser muy sensible, muy cuidadoso, pastoralmente muy responsable cuando estamos contando historias porque no estamos vendiendo un producto, estamos proclamando un mensaje que es el mensaje de Jesús y para eso necesitamos su orientación, su guía y la sensibilidad que Jesús también tenía cuando contaba sus parábolas extraordinarias. Me parece que al escucharte nos invitas a tener la capacidad de leer la audiencia, ¿verdad? Y de poder leer los sazones de los tiempos con respecto al contexto dentro del cual vamos a narrar una historia. ¿Y qué pasa en ese proceso de discernir y en ese proceso de orar y en ese proceso de hacernos las preguntas correctas cuando contamos una historia y no necesariamente recibimos la respuesta que esperábamos? Sí, ¿Qué hacemos bueno, qué hacemos ahí, verdad? Porque hemos discernido y hemos hecho las preguntas adecuadas y hemos orado, pero de repente sentimos que no se recibió o que no sucedió lo que esperábamos que sucediera.
al narrar dicha historia? Me gusta mucho ese tema que estás trayendo, porque ya hablamos del discernimiento espiritual. Ahora, con tu pregunta, yo pasaría al fundamento teológico del storytelling, Mm, sin querer pretender mucho. Es una pequeña teología del storytelling. En el mundo, secularmente se piensa que al narrar una historia para yo vender, si la historia es bien contada, yo vendo y convenzo. Lo hace el vendedor, lo hace el político, lo hace el candidato, lo hace el jefe. Bueno, en el caso nuestro, pensamos que una historia muy bien contada puede ser que se contó tan bien que la otra persona dice, yo no aplico esa verdad que me estás tratando de proponer. Eso no es para mí. Entonces, la narración es buena no porque produzca el efecto que yo esperaba. Cuento una historia para que la persona que yo estoy evangelizando acepte a Jesús como Señor de su vida. Pues ese es el propósito, pero puede ser que yo cuente esa historia tan bien que él diga, Harold, he entendido, uy, no, yo no había entendido el Evangelio así, lo entiendo muy bien, pero eso no es para mí. Gracias por traerme luz sobre qué es el Evangelio, pero yo tengo eh, otras formas de orientar mi vida. Yo no creo, ¿la historia quedó bien contada o no quedó bien contada? La historia se contó tan bien que dejó a la otra persona en libertad para tomar su decisión. ¿Ves? Porque la historia no es el medio efectivo y seguro para que el otro responda siempre al Evangelio. Y voy aquí con algo de las historias de Jesús. A veces la gente, cuando yo hablo de estos temas de las parábolas, que son temas favoritos en esto de narrar historias, que me dicen, Harold, qué extraordinaria historia organizaba Jesús para hablar sobre tal cosa o tal otra. Traía elementos de su cultura, traía elementos del contexto social. Con razón la gente lo seguía. Yo dije, a ver, vamos despacio. Jesús contaba historias tan bien contadas que la gente lo seguía y en otros casos lo abandonaba. Dicen, a ver, pero las historias de Jesús no siempre tenían el efecto de que la gente lo siguiera. Dije, no, no, en algunas hay que ver que en el Evangelio la gente sencillamente decía no. Y Jesús le dice a sus discípulos, si ustedes también quieren irse como se están yendo los demás, bueno, y hay algo más todavía. Aquí termino la respuesta. En algunas ocasiones, esto es, por cierto, muy misterioso en el caso de Jesús. A veces contaba una historia para confundir más la gente, porque contaba la historia y la gente no entendía. Entonces él decía, para que teniendo ojos no vean. eh, entonces uno dice, ¿para qué contó esa historia? Pues la contó sencillamente para confirmar que los corazones no estaban abiertos al mensaje que él les traía y sencillamente la historia estaba haciendo pública esa decisión que ellos tenían en el corazón. No había disposición del corazón y él contaba esa historia para confirmarla. Es algo complejo en la narración que nos cuentan los evangelios de cómo él usaba parábolas para dejar más confundida a la gente. A mí me parece, y siguiendo la línea de las parábolas, que en este asunto el lograr discernir al momento de narrar una historia, y escuchándote hablar, Harold, es comprender hasta cierto punto que la historia que se narra no es otra cosa que una semilla que se lanza. Pero siguiendo la parábola del sembrador, la condición del terreno no está en nuestro control, así que nuestro control es narrar bien la historia, es decir, sembrar bien la semilla, pero lo que surja de esa semilla está fuera de nuestras manos. No está en nuestras manos. Exactamente. Entonces,
narrar historias no asegura el resultado por el cual uno quizá haya estado orando, porque siempre el evangelio es una propuesta. El evangelio se propone, no se impone. Ujú. Entonces, siempre el corazón de la persona está abierto en la libertad que Dios nos ha dado como seres creados para responder afirmativamente o rechazar. Y yo creo que eso es muy importante dentro de la narración de historias con el enfoque cristiano. ¿Y de qué debe llenar entonces el narrador o la narradora al momento de discernir, al momento de orar, al momento de eh, tomar la temperatura Sí. de la audiencia? ¿De qué se debe llenar para asegurarse que cuenta una buena historia sin el peso o sin, digamos, que la frustración que pudiese causar el cómo la reciban o no la reciban? Yo creo que la persona que va a contar una historia y va a contar una historia en el marco del evangelio tiene que estar llena de la confianza en que el resultado depende del Señor, Amén. que Él no es o ella no es la persona que va a causar el efecto que se quiere, sino que siempre el evangelio es recibido por la gracia del Espíritu. Me parece a mí que esto libera mucho para no convertir el storytelling en un show que entretiene y que hace de la persona que cuenta la historia el centro. El centro sigue siendo el Señor, Amén. el centro sigue siendo el Espíritu y quien cuenta la historia es canal de la gracia de Dios para transmitir esperanza, consuelo, inspiración, alegría, compromiso y que nosotros seguimos siendo instrumentos. Wow, me fascinó esa frase que dijiste justo ahora, es canal de gracia. Eh, wow. Haznos una invitación final para cerrar este episodio. Me dejaste sin palabra con esa frase. Me quedé en el canal de gracias porque me tocó, me tocó. Bueno, yo creo que la invitación final es, si somos canales de la gracia de Dios, procuremos que ese canal sea un canal nítido, transparente, a través del cual Dios pueda usar para expresar su mensaje a las personas en la necesidad y la situación que cada uno está viviendo. No somos el centro, ya sabemos quién es ese centro y confiando en él procuremos mejorar nuestras formas de contar historias, narrar testimonios y predicar a través de historias impactantes la gracia de Dios. Muchas gracias, Harold. Muchas gracias por otro extraordinario episodio sobre la importancia del storytelling y muy particular en este tema que hoy nos convoca sobre la importancia del discernimiento para quien narra, aprendiendo a entender los tiempos y los procesos y las audiencias dentro de la cual hace esa narración de la historia. A todos y a todas que nos escuchan o nos ven, gracias por sintonizarnos. Y otra vez, Dios te bendiga mucho, Harold, y gracias por tu tiempo y por tus dones y por tu sabiduría y por tu talento. Igualmente, muchas gracias. Dios les bendiga. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de AED, un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana.